Nueva emisión de On The Record. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar del otro lado. Y una conversación que creo que va a ser súper interesante y vamos a ir desmenuzando, haciendo zoom in en muchas cosas en el tiempo que tengamos para conversar con Andrés Malamud, que ya está con nosotros. Andrés, gracias por la visita. Iván, un placer. Eh, ¿Qué es lo primero? Hay algo que decía Mario Weinfeld, en un personaje que hacía en sus notas en página, sobre el becario escandinavo, el estudiante sueco y demás. ¿Qué es lo primero, si vos, por supuesto, vivís en Portugal, y ahora vamos a hablar también me interesa ahora de Europa, Estados Unidos y demás, pero si alguien viene a Argentina, no conoce Argentina, no conoce Milei, y viene de la península escandinava, aunque tienen sus bemoles también ahora justo en la península escandinava, pero ¿cómo lo explicarías con las particularidades argentinas al presidente ya en su primer año de gobierno, no el Milei que ganó? Esto del primer año tiene sus bemoles, porque hasta el discurso de Davos podíamos decir una cosa y desde el discurso de Davos a lo mejor decimos otra. Hasta el discurso de Davos era un Milei económico. Desde el discurso de Davos es un Milei cultural. Las dos cosas están mezcladas. Él no dejó de luchar contra la inflación ahora, ni dejó de hablar de la cultura antes. Pero parece que el acento cambió. ¿Cómo se lo explicás a alguien que venga de afuera en dos palabras? La primera es parecido a Boris Johnson, parecido a Trump. Un loco despeinado que dice cosas de frente y la gente le cree porque los demás no le cree más. ¿Qué es lo que tiene de diferente? Que en general la gente a la que se lo asocia es particularista. Trump defiende a América primero. Bolsonaro defiende a Brasil sobre todos. Le Pen defiende a Francia y la nacionalidad. Incluso Meloni defiende la italianidad contra Francia y contra los inmigrantes. Milei solía ser un universalista, no un particularista. Cuando firma en la primera sesión en el Congreso, él, como siempre, pone viva la libertad, carajo. Pero la libertad es un valor universal. La vicepresidenta dice todo por la patria, el valor particular. La vicepresidenta Villarruel estaba más en sintonía con ese movimiento que algunos llaman reaccionario, otros llaman de derecha, algunos dicen extremo, otros dicen ultra, no hace falta los adjetivos, y podemos llamar sobre todo nacionalista. Una derecha que defiende los bordes, las fronteras, los límites, a través del control de la inmigración y a través de los aranceles, que no te entren personas y no te entren productos. Milei no era así. Defendía la libertad y en principio la libertad es universal y si él cree que el Estado es una organización criminal, hay que terminar con el Estado. Era lo contrario a los otros. Se va convirtiendo en algo parecido a los otros. Defiende cada vez más el nacionalismo, critica la inmigración, en parte la de los que vienen acá a llevarse nuestros servicios y no pagan, en parte la de los musulmanes que invaden Europa, defiende a Trump, se transformó en alguien parecido a aquellos con los que era físicamente parecido, pero diferente ideológicamente. Ahora, déjame hacerte una pregunta sobre eso, porque siempre hay, yo, si hay gente que me viene siguiendo los últimos meses, probablemente se vayan en masa después de lo que voy a decir, pero por la cantidad de veces que recomendé, porque el público se renueva, nos enseñó la Chiqui Legrand, Los Ingenieros del Caos, pero cuando uno ve ese libro, que no tiene, no es increíblemente novedoso, pero sí condensa, es como una gran compilación de esto que venimos hablando hace tantos años, lo que ves que una cosa es lo que es el fenómeno y otra cosa es lo que la sociedad cree que es. Entonces, Milei claramente no es un nacionalista, pero en la musicalidad global, y sobre todo de cara a la Argentina, tal vez con el peronismo habiendo abandonado en los últimos años ese discurso, no está percibido como tal por más que no lo sea. Sí. Sí. Y él lo acepta y se transforma. Y dice, bueno, ok, tomo esta piel. Se deja llevar por la onda. Él era diferente a la onda, la cabalgaba. De repente se cayó, ya no es el surfer, es parte del mar. Y va con el resto. A lo mejor todavía se distingue en algo. Por ahora parece que él tiene un impulso de defensa del liberalismo, incluso contra sus propios socios. Él afirmó que Trump no era proteccionista, que lo que hace es defender los aranceles como un instrumento de geopolítica. Llámalo como quieras, está limitando el comercio. Pero Milei se resiste, lucha contra aquel mar del cual él está empezando a formar parte.
En Argentina hay paciencia por otras razones, y esto es importante. Argentina es uno de los países más seculares y sobre todo más reactivos. Es arisco, los argentinos son jodidos, son complicados. Gobernar la sociedad argentina es muy difícil. Milei está aprendiendo a hacerlo de una manera que es fascinante, porque lo hace a través de un carisma y un coraje particular que nadie le niega, y a partir del desfinanciamiento de la oposición, que es inteligentísimo. Tanto había perdido mística la oposición, el peronismo, y tan mal había gobernado, que lo único que le quedaba era estructura material. Los sindicatos, las organizaciones sociales, los subsidios y los planes. Él les corta todas las cajas. El proyecto de Milei es estabilización y quiebra de negocios, de los malos. No hay paros prácticamente, y sobre todo no hay piquetes. Y lo hizo sin violencia. Argentina sigue siendo el país menos violento de América Latina. No el más honesto, no donde hay menos robos, hay un montón de robos. Pero hay menos asesinatos. El único país que tiene menos asesinatos que Argentina en América Latina es El Salvador. Si creemos en sus estadísticas, pero tienen más del 1% de la población adulta en la cárcel. Así que si no es con ese costo, Argentina tiene menos asesinatos y lo consiguió en los últimos 20 años, con todos los ministros y ministras de seguridad. No es una particularidad ni de Milei, ni de Fernández, ni de Macri, sino de la sociedad argentina, que cuando gana la Copa Mundial salen 5 millones a la calle a festejar sin Estado. No hubo policía y no hubo asesinatos. Ese país gobierna Milei, no un país polarizado. La grieta nuestra es una broma. No se compara con las grietas que hay en España, donde los catalanes que se quieren ir, Estados Unidos, tomaron el Congreso, 5 muertos, Brasil, intento de golpe de Estado por el propio Bolsonaro. En Argentina la gente lo que quiere es que le corten la inflación. Milei era eso. Ahora vamos a ver si paga, si garpa, será algo más. Si la gente le pide gramscianismo de derecha. Mi impresión es que no. Mientras él contenga la inflación, va a poder jugar con la cultura. El día que se le disparen los precios, que se le dispara el dólar, no vale nada la batalla cultural. Nada, es decir, no deja un sedimento, aunque sea, digamos, déjame reducirlo al cabotaje, ¿no? Pero para que se entienda, un mileísmo sin Milei. Como un bolsonarismo sin Bolsonaro. Exacto. La pregunta es si lo creó él o simplemente venía de antes. Ah, bueno, claro. ¿Por qué? Vos sos joven, a pesar de tus desgarros. Hoy por ahí me muevo menos porque sí, estoy con una... Te falta movilidad en el área. Pues. Exacto. Pero en los 80, cuando llega Alfonsín, en la Primavera Democrática, yo era chico también, pero había una revista que se llamaba Cabildo. Y estaba la mano de obra desocupada. Y había una más importante de fascismo en Argentina. Ahí escribía un coterráneo mío que me gustaría hacerle una entrevista, dicho sea de paso. No me acuerdo si en ese momento, pero sí más acá en el tiempo, yo soy de Bahía Blanca, era Vicente Mazot. Exacto. Y hablando de ciudades fascistas. No es así, no todos los yo bahienses. por una vez Rebord, haciéndome una entrevista, dijo eso, yo no rechacé y tuve un quilombo con la radio más escuchada de Bahía durante una semana. Así que... Yo los quiero, los bahienses. Yo soy de Olavarría, Distrito Militar Bahía, tuve que ir ahí a que me firmen la exención por número bajo, servicio militar. Sí, claro. Se me cayó el documento. Se te cayó el documento. Pero pará, estabas diciendo entonces, revista Cabildo, ahí había sí un mano de obra desocupada, un germen reaccionario muy potente. Sí. Los chicos de hoy no son exactamente lo mismo. Son, diría yo, mucho menos peligrosos. Esos eran los herederos del proceso. Cargaban armas, eran el brazo armado, pero no con el celular. Tenían pistolas en serio, no como los chicos de ahora. Sí, sí. Que se hacen los malos en Twitter, pero como para ellos del mundo bidimensional, cuando se encuentran con el enemigo en la calle, no lo atacan porque no lo reconocen. Esto es muy interesante, me lo decía el otro día una amiga que trabaja en FinTech. Un periodista había sido criticado durante el kirchnerismo y durante el mileísmo. Pero ese periodista decía, durante el kirchnerismo me atacaron físicamente, me perseguían en la calle, me bulleaban delante de mis hijos. Durante el mileísmo, en redes nada más. Solo en Y esta chica me decía, porque no te conocen. No Claro. lo conocen, no saben quién es, no nos ponen 3 dimensiones. Claro. Están en redes nada más. Así que los fachos de hoy, si los queremos llamar así, yo no quiero, estoy extendiendo el concepto, son mucho más inofensivos que los fachos de antes. Así que no es que Milei deja algo. En todo caso, lo que vemos hoy es que hay un sedimento de gente que está en contra de progresismo, los valores liberales en el sentido de Estados Unidos, de izquierda, Sí, los liberals. el wokismo, como dicen ahora, y esa gente es muy áspera, es muy agria, pero no es violenta físicamente. Te insulta, te caga puteadas, vos lo sufriste hace muy poco. Sí, sí. Sí, igual yo Pero no te pegan. me alimento de eso. Vos no te agarrás la cara por lo que dije, ¿no? Un poco sí. ¿no?
Perdón, pero es la verdad. Ahora, cuando vos decías algo, no te quise interrumpir, pero decías algo sobre la sociedad argentina. Si haces una sociedad que salió, gana la Copa del Mundo, salen 5 millones de personas a la calle, no hay muertos. Lo peor que se dijo, me acuerdo, fue que hubo suciedad en el obelisco. Yo decía, wow, que se sofisticó la demanda, digamos, ¿no? Ahora, también da la sensación en todo momento, y acá es la pregunta, ¿no? Si es porque por ahí uno está muy conectado con lo digital y por ahí lo digital performa una diaria presencial, para ponerlo de algún modo. ¿Cuál es esa sociedad argentina? Es decir, ¿hay una sociedad argentina o hay muchas sociedades argentinas o hay muchas pero hay un hilo conductor entre todas ellas? Es muy linda esta pregunta, porque la sociedad argentina era diferente al resto, estructuralmente, sociológicamente, y esto lo describía Manuel Moray Araujo. La característica central de la sociedad argentina era su autopercepción como clase media. El 80% de los argentinos creía ser de clase media. Entonces él decía, la sociedad argentina no es un triángulo, como todo el mundo, con unos pocos ricos arriba, clase media más amplia y muchos sectores populares, sino un rectángulo parado. Y él decía, hay unos pocos ricos arriba, hay algunos pobres abajo, pero hay 3 columnas: asalariados sindicalizados, que son peronistas; asalariados no sindicalizados, que son medio-medio, algunos sí, otros no; y cuentapropistas, que son generalmente no peronistas. Entonces él te hacía la diagonal y te mostraba que la sociedad era este rectángulo de iguales, una sociedad muy plebeya. Sí, y a mí qué mierda me importa de O'Donnell, Guillermo ¿no? O'Donnell, exactamente eso. En otros países, cuando alguien de la clase social subalterna se sobrepasa, el de arriba le muestra los jalones y el de abajo pide perdón. Acá te mandan a la mierda. No me Eso, importa. brevemente, si recordémoslo, porque por ahí estamos dando por no sé, no sé si un paper, un artículo de Guillermo O'Donnell que comparaba con Brasil, me Así parece. es. Cuando él se exilia, pasa por Brasil, después Estados Unidos. Y él hace una comparación microantropológica siguiendo a Da Mata, que es un gran antropólogo brasileño que había escrito algo sobre la sociabilidad en Brasil, y él lo compara con Argentina. Y el título es ¿Y a mí qué mierda me importa? Sí, que allá es, vos sabe con quién está falando. Esa es la pregunta que hacen los Exacto. brasileños, que acá también se... ¿Usted sabe con quién está hablando? Sí. La respuesta en Brasil es disculpe, no sabía. Exacto. La respuesta acá es mandarte al carajo, porque Exacto. no me importa quién sos. Yo soy el portero, vos sos el dueño, y si me pisaste la vereda mientras yo estaba baldeando, te puteo. Exacto. Esa sociedad también... esa sociedad plebeya. Bueno, esa sociedad está cambiando en 2 aspectos. Eso. Uno lo vemos muy claramente y está en redes, y es la sociedad que se ve desde el obelisco. Generacional. Los jóvenes de hoy ya no responden a esos clivajes, a esas divisiones sociales, son diferentes, sobre todo los jóvenes varones. Hay algo que no se ve desde el obelisco, y es la geografía del mileísmo, la geografía del cambio social. Nosotros vemos la edad del cambio social, es muy clara. Si solo hubieran votado mayores de 30, no hubiera ganado Milei. Si solo hubieran votado mujeres, no hubiera ganado Milei. Si votan jóvenes, sobre todo varones, en ese cuadrante, arrasa Milei. Pero Milei perdió en las 2 Buenos Aires, en las 2, ciudad y provincia. Salió tercero en ambas. Y ganó en 16 provincias del interior. Si sacás a las 2 Buenos Aires, quedan 22. Él ganó en 16. En muchas de ellas arrasó. Y son provincias, algunas peronistas, otras radicales, donde ganó el PRO. Por todos lados. Y eso no lo vimos. Incluso, mea culpa. Yo que tengo fuerte sesgo anti-ambacéntrico, Sí. tengo conciencia del interior bonaerense, me quedé con eso. Vi la capital, vi el conurbano, vi el interior bonaerense y pensé que era Argentina. Y es el 45% de Argentina. Milei es el resultado del otro 55%. Milei es el resultado de la patria sublevada. Es el resultado de un obelisco que te encerró durante la pandemia cuando no había virus en tu pueblo. Había en Buenos Aires, y entonces los porteños, que eran Alberto, Larreta y Kicillof, los 3 porteños, los 3 gobernantes de las Buenos Aires, que dijeron, no, te quedás en casa también, te reaplenás la salida de tu municipio, no salís ni entrás, y te cagás de hambre. El interior dijo, basta. Milei es un producto de la juventud, de los hombres y del interior. Por eso, y aparte, no sé si querés que entremos ya en la política... Llevémosla, vamos y venimos. Es una jarra loca esto, Andrés, así que... Me encanta. Los experimentos que está haciendo las Buenos Aires, que hace su hermana, sobre todo, Santiago Caputo, son justamente eso, son experimentos. Para mí Milei está dispuesto a todo. Y todo significa perder las Buenos Aires. Si Milei gana
el interior, 16 o 22 provincias, y pierde las dos Buenos Aires, una contra Macri y otra contra Cristina, ganó. Bueno, eso a mí me lo dijo alguien cercano al presidente cuando le pregunté, esto hace mucho, 7, 8 meses, antes de que sometan al PRO, digamos, cuando estaba la idea de que podían convivir, era, che, ¿van a ir juntos? Yo anticipándome, 1 año y medio, ¿no? La conversación, pero también como para ver cómo iba performando eso, dice, mira, ¿para qué? Y uno tira siempre la obvia para tirar la lengua también, que es, bueno, para no perder provincia de Buenos Aires. Dice, y si yo lo que necesito es aumentar capacidad parlamentaria, no necesito ganar provincia de Buenos Aires. Eso es mirarlo como lo viene mirando el sistema político hace 40 años. Ahora, me pasa algo que es, me parece un año, el primer año de Milei, muy superior a lo que yo había pensado que iba a ser. Sé que es muy superior en resultados a lo que el propio gobierno creía que iba a ser. Ahora, está muy atado a lo que decías vos antes, que es la gobernanza del tipo de cambio, que para mí es como el gran interrogante de todo esto. ¿Es Milei contra el dólar? ¿Es Milei contra el peronismo? ¿Es Milei contra esta deriva ultramontana de Nicolás Márquez y Agustín Laje? O vaya uno a saber de quién. ¿Contra quién combate Milei este año? Buenísima. Contra la devaluación y el tarifazo, que son las dos cosas que voltean gobiernos en América Latina. El tarifazo depende de él. Nadie hace un tarifazo si no es el gobierno. La devaluación parcialmente depende de él. Y no va a ocurrir en la parte que depende de él. Él no puede evitar que los mercados le devalúen, pero puede tener superávit fiscal y mantener el cepo. Exactamente. Él lo que hace es decidir no devaluar e incentivar la no devaluación por parte de los que pueden hacerlo. ¿Qué tiene que hacer él? Mantener el dólar, si no planchado, por lo menos estable, y no tarifar, no aumentar el transporte público de manera escandalosa en un año electoral. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Puede perder la provincia de Buenos Aires? Puede. ¿Quiere? Me atrevo a pensar, incluso sí, lo que vos decías, por dos razones. La primera es puramente política. Él necesita más legisladores y en el interior están sobrerepresentados. La provincia está subrepresentada en el Congreso. Así que la segunda razón política es que divide la oposición. Si pierde las dos Buenos Aires, la pierde contra diferentes adversarios. ¿Qué mejor? Él se queda con el país y sus adversarios con un distrito cada uno. Pero la tercera es más importante, la económica. Uno habla con inversores y los tipos te dicen, no me importa quién gana en la intermedia. Yo quiero ver qué pasa con el próximo presidente. Lo que el inversor espera para poner la plata acá, para hundir dinero en Argentina, es la reelección de Milei. No que le gane a Cristina en la intermedia. No es que va a haber, de repente, va a haber alguna turbulencia si gana Cristina en la provincia de Buenos Aires. Pero no es que eso va a desanimar al inversor. El inversor no lo va a animar una victoria de Milei en la provincia. Lo va a animar la reelección de Milei en la nación. Así que él tiene tiempo para hacer experimentos. Cuando decís reelección, decís que cuando mirás el mapa después de las legislativas, por más que la provincia y la ciudad estén pintadas de otro color, que el resto esté pintado de violeta. Pero tampoco alcanza, no. 2027. Ah, vos decís 2027. Le piden 4 años. ¿Pero qué hacen estos 3 años sin inversiones? Tiene que aguantar. Porque el RI está para eso también. Exactamente. Bueno, ahí está. La geografía política de Milei se corresponde con su geografía económica. Argentina tiene 4 ejes económicos. El eje pampeano, que es el que nos dio de comer habitualmente y depende de que haya buen precio de los commodities, hoy no es muy bueno. Por eso bajan las retenciones. El eje pampeano es horizontal. ¿Sí? Interior de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y poco más. El eje vertical es andino y va desde Jujuy a Tierra del Fuego y abarca minerales y energía, sobre todo hidrocarburos. Esa es la nueva energía, la nueva economía de Milei. En provincias donde gana, porque Milei ganó en el noroeste peronista, ganó en Cuyo, más o menos radical, ganó en la Patagonia, que son países provinciales, y son provincias en las que él, en general, sacó más votos que los demás. Esa es su gran apuesta. Pero hay una tercera que es extraterritorial, sobre todo patagónica, es que venga a base de datos, que se instalen en la Patagonia que hace frío y hay energías renovables, y con eso pueden apostar a la base de datos de inteligencia artificial. Esa es la gran apuesta. Su asesor económico, Demian Reidel. Pero la otra es segura. Petróleo, gas y minerales. Y la cuarta, economía argentina, es radial, que es el AMBA. No es lo mismo Buenos Aires ciudad que Buenos Aires conurbano. No es lo mismo. Una cosa es más industrial, otra cosa es más servicio.
Pero mi impresión es que él está dispuesto a sacrificar todo, aunque él, ¿A qué te referís con todo? a sacrificar esta economía radial. A él no le Ok. ¿Dónde está Galperín? En Uruguay está. Uruguay, No está en Buenos Aires, ni está en el AMBA. Si él pierde el AMBA y pierde la ciudad de Buenos Aires, si se incendia el AMBA en la ciudad de Buenos Aires, eso está fuera del programa, del plan nacional de Milei. Milei quiere sostener la economía horizontal, que es la pampeana, sostenerla, no mucho más, explotar la economía vertical, que es la andina, eventualmente arriesgarse, como hizo Perón con la energía nuclear y le salió mal, energía disruptiva del siglo XX, nuclear. Perón apuesta, Isla Huemul, Richter, fracasa. Pero dejó algo. Por eso Argentina hoy es el país en desarrollo que más exporta tecnología nuclear a países desarrollados. Milei apuesta a la inteligencia artificial. Los que saben te dicen no puede funcionar. Cuando se muda, Musk, se muda de California a Texas, no a México, no cambia de país, cambia de estado dentro de Estados Unidos. Y ahora Trump va a incentivar más todavía porque están compitiendo con China. Pero el cálculo de Milei es, Europa regula mucho y por lo tanto no innova. Estados Unidos está viendo a ver qué hace. China no sabemos qué hace. Que Argentina sea el cuarto polo, que entreguemos todo sin regular, con energía barata y vengan. En cualquier caso, las Buenos Aires no le sirven a Milei. Son el adversario, son el enemigo. Y el RIGI le sirve no solamente para atraer inversiones en el eje vertical andino, sino para construir coaliciones. Tiene más gobernadores que Cristina. Tucumán, Milei. Milei tiene más gobernadores que Cristina. Vos contás, digamos, los que votan con él en el Congreso. Congreso. Los que votan con él, perfecto. No se pasaron, no son todavía Valenzuela. Violetas, pero sí. Pero en Tucumán, en Salta y en Catamarca, vos tenés gobernadores que mandan a sus legisladores a votar los proyectos del gobierno. Y Cristina no tiene ni a Kicillof. El proyecto económico del kirchnerismo es nulo. ¿El proyecto? El proyecto económico del kirchnerismo no existe. Sí. Y Kicillof tiene alguna idea precámbrica de lo que es la economía, pero no tiene un proyecto de desarrollo. Milei tiene, que lo haga el mercado, dice, a partir de los recursos disponibles, de la dotación de factores y de la desregulación. Argentina tiene riquezas naturales y regulación. Eliminemos la regulación, que venga el capital extranjero, internacional, del mundo, a explotar la riqueza que tenemos y a innovar tecnológicamente sobre esas riquezas. En esa geografía las Buenos Aires son prescindibles e incluso necesarias para estar enfrente. Si la provincia de Buenos Aires aumenta la pobreza y la gente sale a la calle a protestar, él va a decir, fue Kicillof, al que ustedes votaron, que no aprobó el RIGI y por eso perdieron las inversiones. Que se hunde la provincia y el contraste con la Argentina próspera que él está creando va a ser mayor todavía. Ahora, vos sabés como bonaerense que para nosotros el gobernador, esto a todo gobernador, cada vez que lo digo le enoja cuando digo esto, pero es así. El gobernador es una cosa que no sabemos, o sea, lo tuyo es el intendente y el presidente. Si vos te quedás sin laburo, primero vas al intendente y después mirás al presidente. Medio que el gobernador no, viste, eso, no termina de estar tan claro. En ese marco, el otro día le preguntaba a un economista amigo, le digo, diciéndotelo rápidamente, ¿cuánta gente queda adentro y cuánta gente queda afuera con una política de baja de la pobreza muy potente, o digamos de horizonte potente, que es la baja de la inflación, que es la mejor política para reducir la pobreza, por lo menos cuando la medís por ingreso, como se mide acá en Argentina? Pero ¿cuánta gente te queda con empleo precarizado o sin empleo y qué sé yo? Y me dice, mirá, no existe, esto no es no son los 90, en términos que no es más gente adentro y gente afuera, sino que mucho de lo que vos podrías plantear como gente afuera, hoy es gente que está en Uber, en Rappi, en Didi, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenés como un colchón tecnológico que impide que esa gente se caiga. Con lo cual, tenés un tiro un poquito más largo, sí y solo sí, la sociedad argentina acepta, para decirlo muy rápidamente, ser Perú, ¿no? Para ir a un cliché. ¿Vos ves esa miscelánea parecida y le ves tolerancia a la sociedad argentina que dice, che, vengo de un evento hipertraumático que son 300 puntos de inflación? Bueno, ahora veo qué pasa con esto. Podemos ser Perú económicamente, pero nunca socialmente. Perú, como buen país andino, es muy jerárquico socialmente, está muy estratificado y esa estratificación es también geográfica. Si vos sos de Lima, no te vas a ir a vivir en una zona rural para conseguir mejores ingresos, sería muy raro. Pero en Argentina vos te vas a provincia del interior y podés llegar a estar mejor que en algunas zonas periféricas del Gran Buenos Aires. Indudablemente. Mendoza es una maravilla. Si Mendoza comienzan a desarrollar la minería en el sur, el norte más complicado, por la necesidad de agua. Exacto. Para producir, entre otras cosas. Quilombo grande. Exactamente. Mendoza puede prosperar más todavía de lo que está prosperando. Todas las provincias andinas también. Argentina puede crecer a partir de la mudanza geográfica, de que la gente vaya. Como vino
décadas pasadas al conurbano desde el interior porque no había trabajo, que ahora sea al revés. Entonces, en el conurbano vos te quedás y te rebuscás. Con un empleo precario, con plataformas digitales. Pero si vos querés oportunidades de trabajo, de verdad te vas al interior. Eso no pasa en Perú. Así que no es que acá vos te vas a resignar, en Argentina, a hacer un informal, viste cómo son los taxis en Perú. No tienen taxímetro. Sí, Vos te sí. subís y negociás el precio. Exacto. Una vez que te sentás, estás tranquilo porque no te va a pasear, el precio está fijo. Es Pero el, es todo informal. el mundo ideal de Maslatón, digamos, ¿no? Exacto. Exacto. Todo Barrani. Sí, todo Barrani. Bueno, es muy probable que sea cada vez más Barrani el mundo conurbano, el AMBA. Yo lo que veo es una cierta formalización en el interior, porque es lo que va a pasar con los capitales. Siempre va a haber economía informal alrededor. Sí, pero que decís, energía, minería, turismo, si llega a haber tecnología, digamos, ¿no? En el sur, son empleos formales, en líneas generales, con altos ingresos. Exacto, altos ingresos. O sea, que vas a tener gente que va a ganar buena plata, incluyendo gerentes. Y los gerentes te van a pedir buenos servicios de salud y escuela bilingüe para sus hijos. Vas a tener que traer mano de obra calificada para que dé satisfacción a esa demanda creciente. No es inviable el proyecto de Milei. Es viable para un país como Argentina, que va a tener ganadores y perdedores. Lo que yo estoy previendo es que esos perdedores están localizados geográficamente en zonas donde gobierna la oposición. ¿Qué mejor? Claro, pero a eso voy. Andrés Malamud o Iván Jagroski, No me eches la culpa. bonaerense. Está Iván en Bahía Blanca. Y viene mal, viene cagado a palos Iván del gobierno de Macri. Después dijo, bueno, Alberto Fernández, bueno, la pandemia, bueno, terminó siendo lo que pasó. Che, es ahora, es con Milei, que va a terminar con todo, con la casta. Y a Iván Jagroski en Bahía Blanca le empieza a ir mal porque está caro en dólares y porque eso es un proyecto en sí mismo. Es lo que el gobierno además te dice, el país caro en dólares es producto de hacer bien las cosas, por lo menos en el primer tiempo. No te dice, es algo que hay que resolver. Bueno, empezás a perder la paciencia. Cuando perdés la paciencia, ¿vos creés que Iván Jagroski va a putear a sus Bieles, que es el intendente de Bahía Blanca, a Kicillof o a Milei? Esa es mi pregunta, Es buenísima. viste, como de comportamiento. Depende de lo que vea. Si lo que ve es que la economía andina la gente está prosperando, y vos tenés las historias que salen en los diarios, y ves la televisión, las nuevas ciudades que van creciendo alrededor del petróleo, del litio, del cobre, vas a pensar, el boludo fui yo, que les creí a estos tipos. Si la plata está, si trabajo hay, solo que no hay acá. Si el país, hasta ahora estamos acostumbrados a pensar el país como uno, todo sube y todo baja. Milei no piensa el país como uno, lo geolocaliza. Claro. Entonces, hay zonas que van a funcionar. Esas zonas están vinculadas con su política, son sus coaliciones y con su economía, en la desregulación y el recurso natural. Que él encadena, él no creo que piense en la explotación, nada, el extractivismo puro. Él piensa mucho en inteligencia artificial, innovación tecnológica. Es, en ese sentido, como Bukele, uno de los pocos presidentes modernos. Lo que se ve en su actividad en redes sociales también. Así que, si vos ves que hay ganadores y perdedores, y vos sos perdedor, te vas a preguntar por qué caíste del lado equivocado. Y la respuesta de Milei va a ser porque votaste al tipo equivocado. Claro. Y ahora retomo el tema del gobernador provincial, que me parece fascinante. ¿Quién es el político más importante de Córdoba en este momento? No tiene truco, puede decir uno u otro, ¿verdad? No, supongo que es Martín Yarlora. Claro, y si no es Yarlora, alguien va a decir, no, es Schiaretti. Sí. Bueno, ¿el gobernador actual o el anterior? Sí. Te pregunto lo mismo por Mendoza. Sí, Cornejo. Cornejo, ¿verdad? Sí. Alguien puede decir, no, es Petri, que es ministro de Defensa. Bueno, quiso ser gobernador y va a querer ser la próxima. Sí. ¿Quién es el bonaerense más importante, el político bonaerense más importante? Si te viene Kicillof a la cabeza, te olvidaste de Cristina, por ejemplo. Dentro del radicalismo era Alfonsín siempre, pero Cristina nunca quiso ser gobernadora, nunca se le pasó por la cabeza. Y Alfonsín en su vida se le ocurrió que quería ser gobernador. Si vos sos un político importante en cualquier provincia, querés ser gobernador. Si vos sos un político importante en Buenos Aires, no querés ser gobernador. La gobernación es una maldición o un premio que se le da al segundo del tipo que quiere ser presidente. Kicillof lo puso Cristina, a quien teníamos antes, María Eugenia Vidal, lo puso Macri, a Scioli lo puso Néstor, a Rucauf lo puso Menem, a Duhalde lo puso Menem. Pero pará, en el caso... Es la provincia más grande, es supuestamente la más importante, en realidad es la menos importante. Pero hay algo interesante que es, por lo menos en esta segunda de Kicillof, se da una particularidad que es, por el motivo que sea, que ahora nos vamos a meter en la cámpora, en la pelea Kicillof-Cristina, etcétera, pero que tuvo que ver con eso,
Cristina lo quería, o la Cámpora lo quería de presidente, y Kicillof dijo, no, yo me quedo acá. Probablemente habrá dicho porque allá pierdo o por el motivo que sea. Que ahí también es interesante, ¿no? Porque los políticos, vamos a decirlo, lo digo a nivel global, no sé cómo tildar a un político peronista en el marco global, pero vamos a decirlo, los no trampistas, los no melonistas, los no... Cuando pierden, pierden. Trump, cuando pierde en la toma del Capitolio, él dice, no, yo no perdí, yo gané. Y me preparo para volver. Hay hasta actitudinalmente algo distinto. Un tema de, no sé por dónde viene, pero volvamos al punto. Kicillof dice, no, yo me quiero quedar. Y Cristina le dice, no, anda, él resiste para quedarse en un lugar maldito, eventualmente. ¿Por qué? Lo que decías antes es bastante así. Bolsonaro también se resistió, quiso dar un autogolpe y tuvo su propio 8 de enero en vez de 6 de enero, 2 años más tarde. Pero Cristina no le entregó la banda a Macri. Tuvo un atisbo temprano de trumpismo, solo que aceptó el resultado. No menor. No, al contrario. Claro. El gorelismo argentino vio en el rechazo de Cristina entregar la banda a Macri un agravio a la República. Fue una conducta no institucionalmente apropiada. Totalmente. No fue ilegal, no fue anticonstitucional, no fue antidemocrática. Fue un gesto personal. Agradable y desagradable, cada uno evalúa. No se compara con movilizar a la turba para que tome el Capitolio. Por eso durante mucho tiempo la pelea era para ver quién era el trampista. Si era Macri o era Cristina. Y vino Milei y se los comió los dos. Total. Y va a seguir haciendo este jueguito. La grieta para él es parte del pasado, pero le sirve para mantener a las dos Buenos Aires subordinadas. ¿Qué puede pasar con la provincia de Buenos Aires este año? Una revolución 140 años después. Nosotros cuando hablamos de la política argentina hasta 1880, siglo XIX, hablamos de los gobernadores bonaerenses, que eran de las dos Buenos Aires porque estaba junta, la descabeza, la decapita en el 1880. Y desde entonces se transforma en un vagón remolcado por la locomotora nacional. Después de Mitre, que fue presidente antes, de cabeza en Buenos Aires, nunca más un bonaerense, un gobernador bonaerense gana la elección nacional. Duhalde fue presidente, pero perdió la elección nacional. Si desdoblan la elección, y aunque no la desdoble Kicillof, va a estar desdoblada físicamente, se vota en 2 cuartos oscuros, puede ser que la provincia de Buenos Aires empiece a autonomizarse por primera vez en la historia. Y esto cambia la política argentina. La cambia en el sentido de Milei. La provincia de Buenos Aires de un lado, el resto del otro. Pero al mismo tiempo puede equilibrar, porque esa división de Milei es a favor de Milei. 22 es más que 2. Pero porque esas 2 están subrepresentadas y están abandonadas y odiadas por el resto. Si la provincia de Buenos Aires, con 40% de todo, economía, población, etc., tiene poder, y si su gobernador no es una marioneta de alguien que fue o quiere ser presidente, cambiamos la política argentina. La famosa frase que la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas es la mayor ridiculez que se pueda pensar. Nadie que conozca la política argentina en serio puede repetir esa frase. Es la batalla más irrelevante de todas. El kirchnerismo se cansó de perder elecciones intermedias. Perdió 4 de las últimas 5. Y ganaba las presidenciales. No interesa la elección bonaerense. Ahora puede empezar a interesar. En el sentido de, así como se gestó hace muchísimos años el MPN o Juntos Somos Río Negro o el cordobesismo de la Sota, vos ves la posibilidad institucional de que haya un cambio político. Buen énfasis. Institucional y no financiero. Porque la provincia sigue teniendo poca plata. La coparticipación la confisca. La provincia aporta el 38, recibe el 22. Y está bien que las provincias ricas den a las provincias pobres. Pero la provincia de Buenos Aires no es rica. Claro. Está décima en el ranking de PBI per cápita. Así que la capital sí. Las provincias petroleras también. Esas tienen que poner para las provincias más pobres. Formosa, Santiago. La provincia de Buenos Aires está poniendo un montón porque es grande y boba. No porque es rica. Si la provincia recobra autonomía electoral primero, necesita autonomía financiera después. Con esas dos cosas se vuelven a transformar en lo que fue hasta 1880. El gran problema argentino. Hoy es la gran intrascendencia argentina. ¿Y cómo querés tener un país que se desarrolle si el 40% está excluido? Bueno, dice Milei, precisamente, problema del 40%. Esto que decías vos que se por ahí en nichos como el nuestro digo, los que nos dedicamos al análisis. Los bahienses y la barrienses. Los bonaerenses. Que es que la provincia está subrepresentada en el Congreso. ¿De qué manera se resuelve eso? ¿Es solo constitucional o puede ser con una interpretación de la ley? Es solo legal, porque la proporción, el contingente de diputados lo determina una ley.
¿Qué ley? Una de la dictadura, que los tipos, la decreto ley, la pasan justamente antes de las elecciones del 83, basados en el censo del 80. La Constitución manda redistribuir los diputados después de cada censo. Hubo 3 más. Seguimos eligiendo diputados con una ley que lo que hace es sobrerepresentar el interior. Si fuera por proporción a la población, Tierra del Fuego tendría 1 diputado y no 5. Y Buenos Aires tendría 100 y no 70. ¿Y está bien mirarlo así? Es lo que dice la Constitución. Según la Constitución, la distribución de los diputados es inconstitucional, porque no es proporcional. Una persona, un voto, es democracia. No es eso lo que pasa. Cuando vos necesitas 5 o 15 veces más votos en la provincia de Buenos Aires para meter un diputado que en provincias más despobladas. Claro. Vos dirás, pero el federalismo es eso. Sí, al Senado. Tierra del Fuego tiene poca población, 3 senadores. Buenos Aires gigante, 3 senadores. Ahí se equilibran todos. Claro. En diputados no. Hay un bastardeo democrático, en parte por el sesgo autoritario de la norma y en parte por la vetustez del censo, 1980. Eso no hace falta tocar la Constitución, basta respetarla. Claro. Andrés, hay una discusión permanente sobre cuánto aplica o no aplica, repito, cuando hay discusión permanente en un nicho, sobre el término, a partir, digamos, de sobre todo se espiralizó en Milei en Davos, el término del wokismo, ¿no? Que quienes rechazan esa idea dicen, ¿por qué importamos términos que en Argentina no existen? Yo podría tomarlo si después no se plantea fascismo, ¿no? Entonces digo, tampoco existe eso acá, hay actitudes autoritarias, etcétera, 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 como hay progresismos y demás. Pero al margen de digamos, la terminología, ¿qué es hoy lo que diferencia para vos a los procesos políticos que tienen, o da la sensación que tienen, agenda y determinación, a mi juicio con márgenes morales más flexibles de los que yo estaría dispuesto a tolerar, versus en Argentina, me parece que en Estados Unidos pasó lo mismo, no tanto en Brasil, los espacios opositores a estos, que tensados por sus propias coaliciones no terminan, ¿viste? No trepan y salen de encima, ¿no? Como dicen los brasileros. ¿Eso pasa o estoy teniendo una mirada muy local, muy argentina? A ver, te voy a pedir que me la reformules, pero empiezo por lo que sugeriste al principio de la importación de conceptos que me parece fascinante. El wokismo es importado. Pero el lawfare también. Y ni hablar de la ficha limpia, que no significa nada en castellano, es sin prontuario. Sí. Ficha es. Sí. Así que es normal. Los conceptos viajan, la moda viaja, vivimos en un mundo que no está integrado, pero está comunicado. Así que a los que le molesta la utilización de wokismo, le tienen que buscar molestia en el contenido, no en el hecho de que sea un término importado, porque todos lo hicieron. Claro. Mencioné lawfare de Cristina, ficha limpia del PRO, y ahora el wokismo, que es lo que usa Milei. Ahora, vos lo que preguntabas es si... Yo lo que digo es, dicho brutalmente, cuando vos mirás, hasta puede ser actitudinal, eso es lo que quiero saber, según tu mirada. Mirás a Trump, mirás a Bolsonaro, mirás a Bukele, mirás a Milei, mirás a Kast o a Kaiser en Chile. Dice, che, no voy al contenido, voy a la van por acá. Digo, el camino está balizado. En el resto hay mucho más, probablemente, repito, por un tema hasta a veces moral, no sé, por acá, tengo más fricciones por allá, me tensan por un lado, me tensan por el otro. Más quilombo coalicional, para decirlo sin ningún tipo de academia. ¿Eso pasa solo en Argentina? ¿Pasa en todas partes del mundo? ¿Responde a un fenómeno global o son muchos fenómenos locales? Es un fenómeno global. Si te entiendo bien, vamos a la nuez, al nócholo. Hay un estudio muy interesante que se difundió en febrero del año pasado, hace un año, en Financial Times, sobre la brecha que se abre entre jóvenes de ambos sexos. Y esa brecha se manifiesta, esa brecha tiene que ver con percepción del mundo, valoración de hechos, ideas y personas del otro. Y esta brecha se verifica en todos los países desarrollados, inclusive Japón y Corea del Sur. ¿Por qué te digo esto? Porque no es un fenómeno puramente occidental. Lo que estamos viendo es que los menores de 35, 30 años
tienen una divergencia que por primera vez en la historia determina que los varones son más reaccionarios que sus padres. Nunca es así. Los jóvenes son más progresistas que los padres, porque tienen más hormonas y porque tienen menos activos, menos propiedades, menos familia, menos trabajo que proteger. Entonces, el que no es de izquierda a los 20 años, decía Churchill, es porque no tiene corazón, el que es de izquierda a los 40 es porque no tiene cerebro. Natural. Te vas conservatizando con la edad. No, ya no, pero solo los varones. Esto nunca había pasado. Son dos fenómenos en uno. Sí. Jóvenes más reaccionarios que sus viejos y varones más reaccionarios que las mujeres. Mujeres progresistas, varones reaccionarios. Me Too por un lado, acusación de wokismo el Me Too por el otro. Lo que estamos viendo es el culatazo cultural, backlash, dicen en inglés, el culatazo, el impacto para atrás de lo que critican el wokismo dicen feminismo exacerbado, identidad de género, cultura de la cancelación, macho violador. Por el solo hecho de ser varón, estaba sospechado, tenías que probar que no eres un macho violador, tenías que hablar con todos los inclusivos posibles, y si no, murmuraban y te cancelaban. Y esos eran los que habían nacido para estar arriba de la cadena alimentaria, los varones heterosexuales, jóvenes. Y de repente se encuentran en un no lugar, porque si vos tenés LGBT, cualquier letra que te identifique, tenés un lugar en este planeta. Pero si vos sos un varón heterosexual, no hay una letra para vos. No tenés lugar. Sos sospechado de discriminar al resto. Toda esta gente representa la reacción contra eso. De todo lo que se encontraron de repente parados en un no lugar y dijeron, no me gusta. No quiero estar en un no lugar. No voy a aceptar que me corran del mundo. Quiero volver al mundo con mis reglas. ¿Se puede esperar toda gran acción genera una gran reacción? Eso no es un fenómeno político ese. Es del hombre araña. No, fenómeno físico. ¿Se puede esperar una reacción ultra progresista después de estos fenómenos? ¿O...? Me resulta difícil imaginarlo por dos razones. Una es económica y otra es demográfica. La económica es, los fenómenos sociales requieren una base material. No hace falta ser marxista para entender que primero comes y después haces otras cosas. ¿Cuál es la base material del contraprogresismo recargado? ¿Cuál va a ser la economía de ese progresismo? ¿Dónde van a estar los tipos que lo van a financiar? Que van a mantener los medios de comunicación y las usinas culturales. Y segundo, el mundo, sobre todo desarrollado, está viviendo una transición demográfica. Transición demográfica es cuando las mujeres empiezan a tener menos de 2,1 hijos. O sea, las sociedades empiezan a envejecer sin inmigración. En la historia, los seres humanos tenemos muchos hijos. No siempre viven mucho. O sea, familias grandes, vida corta. Con la civilización, las vacunas, los antibióticos, empezamos a tener vidas largas. Y entonces, familias chicas. No hace falta tener muchos hijos para que te mantengan en la eventual vejez. Y hoy lo que tenemos es colapso demográfico, ocurriendo en varios países simultáneamente. Rusia, por diferentes razones, Japón, Italia, buena parte de Europa, Venezuela por otras razones. Y la zona del mundo que sigue creciendo es África, sobre todo subsahariana, y una parte de Asia Central. El resto del mundo, si mantiene la población o crece, es por la inmigración. Inmigración que rechaza culturalmente, pero necesita económicamente. Así que tenemos sociedades sin jóvenes. Y las revoluciones, el progresismo son juveniles. Si tenemos sociedades envejecidas y no tenemos financiamiento para el progresismo, ¿de dónde van a venir los progresistas? ¿Cómo interpretas lo de Milei en Davos? En esto que, vos tuviste un año exitoso, bajo tus propios términos, y mantenés una aprobación igual a la de Macri o a la de Alberto su primer año, si querés, pero con otras consideraciones, con otros elementos que vos tiraste arriba de la mesa, con otras decisiones que tomaste. ¿Por qué decidís cambiar de caballo a mitad del río e ir con un mensaje tan duro que no formaba parte de tu repertorio? Te lo pregunto también teniendo en cuenta que la reacción del gobierno fue una reacción de incomodidad, diciendo, nosotros fuimos lamentablemente protagonistas, diciendo, editaron un mensaje mío en la entrevista con Venegas Lynch, no dijo lo que dijo el presidente no es homofóbico, es decir, no fue, me golpeó el pecho con esto, fue, capaz que me parece que fue la manera de Milei de decir, me pasé 2 pueblos, pero como no tiene reversa, es un gobierno sin reversa, bueno, enchastra y ve cómo puede huir para adelante. ¿Cuál de las dos es? Él tiene una explicación. La explicación es muy simple. Dice, si nosotros hacemos los cambios económicos, pero no cambiamos la cultura, si cambia el gobierno van a revertir los cambios económicos.
Medio raro esto para un economista. Se supone que los seres humanos funcionamos en base a incentivos. Somos maximizadores racionales, nos conviene o no nos conviene. Si me conviene invierto, si no me conviene no invierto. ¿Qué tiene que ver la cultura con todo eso? Pero él está tornándose cada vez más un culturalista. Esa es su explicación. Que se pasó un par de pueblos queda claro en la incomodidad. Quizás pasarse un par de pueblos es parte de la estrategia. Por supuesto que él es un apostador de alto riesgo, en ese sentido es muy parecido a Perón. Él sabe que apuesta, puede ganar, puede perder. Si gana, gana mucho. Si pierde, quizás también, pero lo que hace es mitigar, acolchona los riesgos. Si no arriesga, no gana. Entonces él se pasa 2 pueblos y después no recula, decís vos, pero acomoda y después cambia. Acomoda. Ellos, el otro día Hernán Lacunza tenía una frase de puro sentido común. Está bien acelerar en las rectas, pero hay que aminorar en las curvas. Claro. Y el gobierno le responde sin nombrarlo. No, nosotros aceleramos en las curvas también. Claro. A veces dicen que aceleran y... No, y está en la lógica de si no puede convencer, confunda, ¿no? Entonces, no dijo, lo editaron, dijo otra cosa, hablaba de esto. Bueno, enchastro y sigo. Domina la conversación aún con la distracción. La distracción es parte del control de la conversación. Y los ingenieros del caos en esto es Giuliano da Empoli, clarísimo, empieza con el carnaval, Fausto, en Roma, es tornar todo inverosímil y por lo tanto todo verosímil, o viceversa, que es lo mismo. De hecho, en esta lógica, viste, que el producto del libro se lo ha planteado, si lees, digamos, en espejo o continuados, El mago del Kremlin y los ingenieros del caos. Así hay que leerlo. Claro. Sí. Santiago Caputo es mucho más un ingeniero del caos que un mago del Kremlin. 100%. Pero bueno, vos decís entonces, el carnaval, etc. ¿Qué pasó ahí? ¿Se volvió un ultramontano? ¿Está incómodo? ¿Es una estrategia? ¿Está probando? ¿Es prueba y error? Con la foto es un error. Okay. Pero estos tipos suelen tener una película. Cometen errores seguro. No pueden no cometerlos. Todos somos humanos, todos nos equivocamos. Así que errores tiene que haber. Si este fue uno, a primera vista sí. Con el tiempo puede demostrarse otra cosa. O con el tiempo puede convertirse en otra cosa, que no es lo mismo. Puede ser un error y lo resignifica. Claro. O puede ser parte de una estrategia. Los tipos, la ventana de Overton. Sí. Tienen que hacer es tornar verosímil algo. The Art of the Deal, el gran libro de Donald Trump, que es psicología, economía del comportamiento. Sí, cuando vos vas a una negociación, fijás si vendés un precio alto. Y después negociás para abajo. No empezás por el valor que querés. Siempre tenés que ser bardero al principio. Él dice en ese libro, dice, yo soy una hipérbole. Una exageración caminante. Vos tenés que golpear primero, a veces para negociar, pero también para confundir. Tiene varios objetivos. Exacto. El golpe. Hay otro interrogante sobre Milei, que es parte producto de su propia habilidad y de su propio angelamiento, si querés. Parte producto del mundo que empezó a... cuando él asume... era... No me acuerdo si ya estaba Meloni o no, pero por lo menos no estaba Trump. Ahora sí, digamos, que es completamente determinante. También por lo que va a pasar, ¿no? Por lo que pasa en Rusia. Hay una discusión que no sé cómo va a terminar con el gas que hará Estados Unidos, si seguirá vendiendo o no seguirá vendiendo gas. O Alemania, viste, Olaf Scholz, que lo primero que hizo cuando ganó Trump, lo llamó a Putin, ¿no? Fue un ola perdida. Ahora, en todo este marco... ves un Milei muy empoderado por los motivos que sea y una oposición muy a la baja. Pero hay un interrogante que es, ¿cómo va a reaccionar Milei ante la primera gran crisis? Ya sea del tipo de cambio o ya sea una crisis política que derive en una inestabilidad financiera. ¿Qué es lo que dice el PRO, no? Vos te sentás con Macri y Macri lo que dice es, sí, es cierto, me come el mercado electoral, lo que vos quieras, pero si nosotros le sacamos el apoyo, esto a él le genera un quilombo financiero grande, entonces medio que la llave la tenemos nosotros. No importa si es cierto o no, es un mensaje. ¿Vos ves ese riesgo, el riesgo de la primera gran crisis de Milei que tiene que probarse en combate o no? ¿O la navegará como surgió el primer año? No sé cómo va a navegar la próxima crisis, pero creo que ya navegó varias. A ver. La primera fue la derrota en la primera vuelta. Okay. Nos olvidamos. Sí, pero él se recuperó en gestión, exacto, es cierto. En gestión cuando retira la ley bases por un error propio. La ley bases entra en febrero, no pasa, y en vez de mandar la comisión, los tipos la retiran y después hay que aprobarla otra vez. Eso fue un error grave y fue una derrota importante, de la que se recupera haciéndole pelo y barba a la ley, la hace aprobar con muchos artículos menos, un poquito más de un tercio,
y lo presenta como una gran victoria, que lo termina haciendo, está resignificando la derrota previa. Así que esto es interesante porque lo hablaba antes de que fuera presidente, con un psicólogo que me decía, Milei tiene una baja tolerancia a las frustraciones. Y yo lo miraba y decía, me parece exactamente lo contrario. Claro. Tiene una altísima tolerancia a las frustraciones. Cuando se enloquece, lo que está haciendo es digerir las frustraciones, está procesando, sigue adelante redoblado, al cuadrado viene. Así que si va a reaccionar para un lado o para el otro, o sea, mi impresión es que reacciona para adelante. Si lo hace confraternizando, o dorando la apuesta y cargando una ametralladora en vez de una motosierra, eso no sé. Igual nos sorprende la gente ante el mismo estímulo. Macri y Vidal, cuando pierden aquellas pasos famosas. 2019. La primera reacción de Macri fue una tragedia. La conferencia de prensa. Nos manda a dormir. Con Pichetto diciendo el presidente. Ah, la de la noche, no la del lunes. No, exacto. La del domingo a la noche. A partir del día siguiente empieza a corregir. Y llega con las plazas del sí se llamaban, del sí se puede. Del sí se puede. A 40 por... 41, sí, 48. Impresionante. Impresionante. María Eugenia Vidal no se recuperó nunca. Claro. No tenía balotaje. Entonces, se la veía venir. Se la veía venir. Pensó que ya... ¡Tum! Macri peleó. ¿Milei? ¿Vos qué pensás que se va a ir a casa o a Con los pies para adelante. Con los pies para muerte. adelante. ¿Es kirchnerismo de derecha en la praxis? ¿Cómo definís kirchnerismo? En esta lógica, kirchnerismo, el kirchnerismo 2011, sí, 2013, 2015, 2009, 2015, post conflicto con el campo, derrota de Daniel Scioli. Está bueno, porque el kirchnerismo original es voluntad política y superávit gemelos. Exacto. Es el Néstor. El kirchnerismo que vino después tiene mucha audacia política, pero pierde lo que tenía en economía. Exacto. Se transforma en una tragedia económica, Exacto. habiendo sido, con la baña, una buena gestión. Cuando termina el INDEC y después el conflicto con el campo, marca un destino diferente. Yo veo a Milei radicalmente opuesto en la economía y por eso me cuesta asociarlo con el kirchnerismo. En las formas... Por eso te dije en la praxis política. Ahí está. No, en la economía está claro. Es bastante parecido, pero no importa lo que piense yo. Importa lo que piensen él y Cristina. Y tengo entendido, no hablé con ninguno del otro, que hay bastante respeto. Sí, hay respeto mutuo. cruzado indiscutiblemente. Ellos se olfatean y se consideran el mismo animal. Te voy a decir algo. Alguien muy cercano al presidente, por supuesto con algún juego de cinismo, de ironía, se refiere a Cristina como la jefa. Cuando vos hablabas con el gobierno anterior y era la chorra, o era la vieja, o era algo por el estilo. Quiero decir, no me parece accidental eso. Más allá de las ideologías o de dónde te pares en el espectro Exacto. ideológico, Milei y Cristina tienen más que ver entre ellos que con Macri o los radicales. Totalmente. En toda esta secuencia hay algo que estoy tratando de acordarme con quién lo hablé. Ah, con Felipe Piña, que dice... Felipe dice, el peronismo está en la peor, si no en la peor, en una de las dos peores crisis de su historia. ¿Lo ves igual o son estas cosas que cuando lo miremos para atrás vamos a decir, bueno, es una más? No, gran pregunta, creo que tengo la respuesta, infelizmente no es mía. Noam Lupu, un politólogo, es un fenómeno, porque es argentino de origen, también americano, israelí, pero el tipo, vos hablas con él, es argentinísimo. Y él estudió. ¿Qué es lo que pasa con los partidos que pierden elecciones? Si vuelven o no, en qué condiciones, de qué depende. Y él dice, depende de dos factores. Uno es éxito o fracaso en la gestión. Otro es mantenimiento o erosión de la marca. Vos podés fracasar en la gestión, pero si mantenés tu marca, branding, entonces la gente cuando se da vuelta sabe que va a encontrar y sabe dónde estás. ¿Qué perdió el kirchnerismo con Alberto Fernández? ¿Solo la gestión o también la marca? No, la marca. Te diría que sobre todo la marca. Así que en esto tengo que coincidir con el que cree que el peronismo está peor que nunca. Hoy el peronismo, ¿qué es el peronismo? Si es la bandera que vendía el kirchnerismo, esa bandera fracasó. Esa marca ya no sirve. ¿Qué me das? ¿Qué es lo que me ofreces? Por ahora parece resistencia y suave, hiperfragmentada. Si a eso le agregás que el gobierno le está desfinanciando todas las cajas, ¿qué te queda? ¿Me dejas? Voy un segundito al toilet. El tiempo que necesites. Voy a tardar no por un tema práctico, sino por un tema operativo, que es que me duele mucho las piernas. ¿Yo puedo ir pidiendo un café? ¿Dos? Dos cafés. Mil gracias. Si puede ser cortado, lo agradeceré con el alma. ¿Ofrézcale algo para comer?
No, estoy bien. Café sobra, gracias. ¿Vieron la película La Estrella Azul acá en Argentina? ¿Alguien tiene idea? Es la historia, una biopic de un músico aragonés español que viene acá huyendo de la droga y se reencuentra con la música folclórica argentina y transcurre en Santiago del Estero con el padre de la chacarera. Es muy linda, pero no sé si tuvo algún impacto, si llegó a Argentina, porque lo merece. Es súper, súper reciente. Esto es Mariela Carabajal, que es una de las actrices. No hay nada digno en caminar así, la verdad. Por un desgarro a mi edad. Pero bueno. Eh, Andrés, ¿ves riesgo autoritario en Argentina? Mínimo. Veo Mm, más riesgo de anarquía que de tiranía. Es algo que viene de antes. No es solamente con mi ley, es una estructura latinoamericana. Ejemplos, vos hablás de Perú. Perú tuvo la cuarentena más restrictiva del mundo. No se podía salir a la calle. Tuvo la mayor cantidad de muertos per cápita del mundo. Porque la informalidad es el 70%, si no salís, no trabajás, si no trabajás, no comés. 50% de las casas sin heladeras, si no compras comida todos los días, se te pudre. Así que la ley más restrictiva fue completamente inefectiva. ¿Cómo puede un gobierno, cómo puede un Estado ser autoritario si no tiene instrumentos para hacerlo? El autoritarismo es el control del poder. Y en América Latina no hay Estado. El problema es la violencia anárquica. Dina Boluarte se mantiene en el poder porque masacraron a 25 personas en medio de una confusión que nunca fue resuelta. Eso es más caos que un programa de eliminación de adversarios. Fue la incapacidad de resolver de otra manera. Mejor, peor, depende, se cuentan los muertos. Y vos podés decir cuál es tu preferencia. En principio, si uno concentra el poder, economiza la violencia, pero si ese poder es despótico, la potencia, la amplifica. Argentina es muy arisca y muy federal. Y no tiene fuerzas armadas. Menos de 80.000 para un país como el argentino, grande y con mucha gente, es muy poco. Venezuela tiene el doble, 130.000, para dar una idea. Así que, ¿cómo nos pueden obligar a hacer lo que no queremos? Bueno, con el dinero, sin plata. El gobierno lo que hace es inducir comportamientos a partir de abrir o cerrar el monedero, la billetera. Esto no quiere decir que no haya personalidad autoritaria, que a algún presidente o candidato no le gustaría hacerlo, pero no veo estructura que se lo permita. Y si, déjame una zona gris, por ahí no es una zona gris para digamos, los académicos, zona gris para los periodistas. Yo te digo, bueno, Milei logra un muy buen resultado electoral, ¿no? O un buen resultado electoral. Muchas gracias, Lilu. Un buen resultado electoral. Y entonces, pasame ese que lo pongo acá. Este. No molesta. Y entonces,
logra el famoso bloqueo, más que el bloqueo, el sostenimiento del veto. El tercio de bloqueo. Exacto, el tercio de bloqueo. Y gobierna a través de decreto. Me parece que si sigue la política antiinflacionaria exitosa, ¿no? Que algunos progresistas o de la izquierda y tal le llaman espejismo. Yo, con una inflación que venía corriendo al 250% anual, no le llamaría espejismo. Discutiré la sustentabilidad, pero la gente la siente la baja de la inflación, no es un espejismo. Ahora, supongamos que eso continúa y el hombre decide gobernar por decreto porque le sostiene el decreto su 30%. ¿Cómo se llama eso? ¿Es un mecanismo constitucional válido? Entonces, o empieza a crujir una agenda que a la sociedad argentina, si la inflación está baja y el crecimiento económico está alta, no le va a interesar absolutamente para nada. Si el tipo gobierna por decreto, o manda un paquete de leyes, o mete un DNU desregulador o lo que sea. Es lo que en la ciencia política americana llaman play hardball. Jugar al límite. En tenis sería el fleje, pero el fleje no tiene violencia. Es como en el fútbol ir con el cuerpo. Pon el cuerpo. Sí, pierna fuerte. Pierna fuerte, de vez en cuando te van a cobrar una falta. Si vos lo haces bien, no te van a echar. Sí. Al fútbol podés jugar sin falta, podés jugar con falta. Las faltas están en el reglamento. Totalmente. Esto está en el reglamento. Esto está en el reglamento. Bien. Entonces, te puede parecer desagradable, te puede parecer un reflejo de una personalidad autoritaria, te puede parecer lindante con el autoritarismo porque el Congreso no aprueba las leyes, pero la Constitución dice hay decreto y hay veto, es constitucional. O sea, podríamos estar en un escenario en el que si a Milei le va, como aparentemente, repito, con la foto de hoy, si gobierna el tipo de cambio, le iría potencialmente en unos próximos 2 años, por lo menos, siempre con estos if, ¿no?, del dólar, gobernando por decreto, sosteniendo el Congreso, sosteniéndole su 30% parapetado. Acá entra la Corte. ¿Por qué? A ver. Porque vos podés gobernar negativamente durante un tiempo en algunas áreas. Pero en la Constitución hay 4 áreas que requieren del Congreso para tomar medidas. Impuestos, fundamentalmente. ¿Qué puede hacer el gobierno? Solo el Ejecutivo. Desfinanciar. Incluso cuando el gobierno apruebe una ley de financiamiento, el gobierno no abre la cartera, la billetera y no financia. Listo. Eso es gobernación negativa. La gobernación positiva es aumentar impuestos, regular. Desregular, vos no precisas del Congreso, en general. Para regular, en general sí. Regulaciones grandes, decimos. Hay cosas que se hacen por circular ministerial. Estos 2 primeros años son más fáciles para la gobernabilidad negativa, para gobernar por omisión. Los siguientes 2 años tienen que ser por la reforma, tenés que gobernar por acción. Tenés que tomar decisiones impositivas. Así que me cuesta imaginarme cómo puede reformar el país con veto y decreto. O sea, vos coincidís, Marcos Peña vino acá hace 3 meses, no me acuerdo cuándo, y dijo, está bien, hay control, pero van la mitad del primer tiempo. Dice, y el partido empieza a verse cuando empieza el segundo tiempo. Bien o mal, digamos, yo creo que Argentina es muy injusta con esas figuras que, viste, es un país, incluso en la discusión intrasectores políticos, que siempre se queda con tu peor versión, ¿no? Es decir, vos y yo acordamos en 8 de 10 cosas. Si en esas 2 estamos en desacuerdo, sos un vendido, sos un HDP, sos un ladino, seguro que lo haces por algo, me desilusionaste. Es una manera muy infantil de discutir la política. Bueno, Argentina en general, lo digo porque Peña puede haber tenido una mala gestión, un mal rol como jefe de gabinete, pero construyó algo junto con Macri y demás, histórico, hiper exitoso. Bueno, él decía eso, dice, che, mitad del primer tiempo está. Vos lo ves igual, entiendo, lo ves parecido. Y no lo hablé con Marcos. Y no lo hablaste con Marcos. Pero esta metáfora del fútbol la usa Milei también, cuando habla de 22 minutos y medio. Mitad del primer tiempo. Está consciente de eso. Y vos podés jugar todo el primer tiempo, lo podés jugar. ¿Sí? Aguantando. Pero en algún momento tenés que hacer un gol. Claro. Y los goles en la Constitución se hacen con el Congreso. ¿Qué pasa? Si tenés una corte a favor, te puede habilitar jugadas que referí bombero. Bueno, pero no tienen la corte a favor. No. Esa es una discusión importante. Pero sí está la discusión de los jueces en comisión. Por eso, la clave pasa por ahí. ¿Y sabés quién tiene claro esto como nadie? La embajada. La embajada de Estados Unidos. No gobierna Estados Unidos.
A ver. Pero hay empresas de Estados Unidos. La embajada le hizo saber a algunos senadores que habían ido a sacar la visa para visitar las elecciones, que el hijo no. ¿Por qué? ¿A qué le importa al gobierno de Estados Unidos si el hijo, Ariel el hijo, es miembro de la Corte? A las empresas les importa. Porque ven como el tipo, esto que dice Carlos Pani, no es el expediente el que determina el resultado de la causa, es el juez. Ahora, vos sabés que me decís eso y me transformo en Ahora lo querés al hijo. el hermano de Sam. Soy Freddy el hijo cuando me decís eso. Por dos motivos. Porque no es ni mejor ni peor que los jueces que estuvieron amparados por, lo excluyo a Carlos de esto que voy a decir, digo, porque vos lo mencionaste, por el periodismo y por el sistema en su conjunto, cuando arrasaron con todas las garantías contra funcionarios kirchneristas, no contra todos, sino contra una buena parte y sobre todo contra Cristina. Y que un organismo extranjero, una entidad extranjera, opine sobre esto, no por un chauvinismo tonto, pero digo, viste, es como cuando venís vos, yo te digo, estoy hablando y digo, che, no soporto a mi primo realmente es la peor persona, y venís vos y me dices, che, qué tarado es tu primo, y te digo, no, pará, a mi primo lo insulto yo. Es así. Entonces digo, che, entiendo perfectamente el sentimiento, pero y tampoco, pensemos en la perdón, política. tampoco que la justicia, sacalo al hijo, el resto de la justicia, incluida la Corte, es la quinta esencia de la piedra angular de la República. No, porque si no parece que ahí estamos frente a la manzana podrida de un cajón lleno de, ¿viste? de frutas jugosas y maduras. Es una cosa. No, yo diría que sí, la justicia es el peor de los poderes de esta democracia hoy, no hace 20 o 30 años. Supimos tener grandes cortes supremas, con Alfonsín y con Kirchner. Con Menem no, la que vino después tampoco. Pero eso es lo interesante. Todo lo demás podemos ver un deterioro gradual. Algunos dirán un mejoramiento del Ejecutivo, los que quieren creer que este o el anterior. El Congreso en general sufre un... Deterioro, no se recupera con facilidad. Es el que siempre paga todos los patos, pero la justicia supo ser buena. Tuvimos cortes supremas irreprochables. Lo que me interesa destacar es que Estados Unidos es el aliado internacional más importante de este presidente. Claro, el presidente Estados que Unidos impulsa al hijo. Exacto. Claro. Ahí hay un conflicto interno entre un gobierno que todavía no sabemos bien por qué impulsó esta candidatura de este juez, a lo mejor fue una jugada política que nunca fue para mí claramente explicitada, y el principal aliado internacional del presidente. Igual esto que estoy contando ocurrió durante el gobierno anterior, pero las empresas son las mismas. Eso te iba a preguntar. Sí. Y ahí, por ahí no va a estar en ese finito, ¿no? Pero el embajador, todavía no está designado, obviamente, el embajador norteamericano en Argentina, en la gestión Trump, ¿es pro Milei o es pro empresas gringas? Eso es lo que tenemos que averiguar. Ok. ¿América primero o los amigos primero? Milei quiere creer los amigos primero. Milei quiere creer que el proteccionismo de Trump no es tal, que no pone aranceles porque cree en eso, sino porque tiene un objetivo geopolítico y para eso necesita aliados con los cuales combatir al enemigo común. Si esto es así, va a haber un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, nos van a abrir el mercado y vamos a ser todos felices. Después del acuerdo con el fondo, porque nos va a llover el dinero. Si esto no es así, si América primero es de verdad América primero, entonces no es geopolítica. Es Estados Unidos. Y el problema de China es que compite contra Estados Unidos. No es que Estados Unidos quiere dominar el mundo. Al contrario, lo que estamos viendo es que se quiere trincherar en América, sobre todo el norte. Si vos mirás las cosas que menciona Trump, Panamá es América Latina. Cuando vos hacés la gran división, es América Central, que es el norte. En Panamá empieza América del Sur por un lado y el norte para el otro. México, Groenlandia y Canadá. Volvió la política y la esfera de influencia. ¿Volvió la política? De las esferas de influencia. Sí. La esfera de influencia suele ser regional. ¿Qué es lo que piensa Trump? Rusia, lo que está alrededor tuyo, es tuyo. China, lo que está alrededor tuyo, es tuyo. Ucrania, problema de Rusia. Taiwán, problema de China. No lo va a decir con esta claridad, pero tiende a eso. Sí. Y Canadá, Groenlandia, Panamá y México son míos, dice él. Piensa él, sugiere él. Marco Rubio lo acaba de publicar.
Marco Rubio acaba de decir que vuelven a repriorizar América Latina. No menciona la doctrina Monroe, pero el tipo dice... Secretario de Estado, ¿no? El secretario de Estado, Claro. que es de origen latino. Exacto. Cubano. Yo no estoy seguro de esto. En todo caso, la agenda es negativa. El problema de América Latina es la amenaza y no la oportunidad. Él habla de oportunidades, pero sobre todo son las migraciones y las drogas lo que los preocupan. Ahora, ahí había... Quiero dejar el capítulo de migraciones porque me acuerdo que Zúñiga, funcionario de Biden para América del Sur, encargado de los asuntos para el hemisferio occidental, si mal no recuerdo, decía, che, la crisis migratoria es un problema para los republicanos y para los demócratas. Ahora, uno lo aborda de una manera y nosotros decimos, che, tenemos que meter guita, estímulo, que América Latina esté mejor, pero no porque somos solidarios, sino porque queremos que se queden en sus países. Es decir, hay un tema migratorio que es un problema general. Ahora, me interesa igualmente la interna del gobierno de Trump, porque ahí hay una discusión que es el Trump arancelario, pero un Trump que está rodeado por Musk, por Ron Paul, por figuras que no tienen nada que ver con el proteccionismo y con esta dinámica, digamos, de entender la economía. Hay una tensión ahí. ¿Es posible anticipar ese resultado? ¿O el resultado va a ser finalmente, que es una manera de anticiparlo, que decir lo que Trump quiera? Te contesto primero con los que saben y después con lo que espero. Jorge Argüello. Sí, amigo. Amigo, 2 veces embajador en Estados Unidos, Exacto. Conoce como pocos. Su libro Las dos almas de Estados Unidos es fantástico para entender esta división interna. Te puede contar cómo se dan esas luchas al interior. No solo la grieta entre demócratas y republicanos, sino dentro de los republicanos. Porque en este caso es Elon Musk, un extranjero, un inmigrante, el que quiere abrir la inmigración porque no les alcanzan los ingenieros que tienen en casa, necesitan indios. Él es sudafricano. Él es sudafricano. Es importante, si quieren saber de Musk, una biografía muy completa de Walter Isaacson. Una infancia muy complicada la del hombre, ¿no? Él sí es un self-made. Sí. Él sí. Sí, tenía una familia, pero complicada. Sí, pero se vino acá con quilombo de guita. Acá no, perdón. Ay, me posicioné tanto en la biografía de Isaacson que Acá, América. corporicé. Vino acá. Claro, vino acá a América. Pero entonces, decís Intra Partido Republicano. Sí. Bueno, así que Jorge te explica bien cuál es la estructura de las divisiones internas. Lo que yo voy a sugerir es una comparación con otro caso que nos llama la atención, en el cual los autócratas y los plutócratas compitieron por el poder, llegando, otra vez, el mago del Kremlin, juntos. Llegan juntos, el que tiene el poder y el que tiene la plata. ¿Quién gana? El que tiene el poder. Los plutócratas rusos están presos, exiliados o asesinados. Sí. En Estados Unidos son más sutiles, no preveo Polonio en la disputa entre Elon Musk y Trump, pero tampoco me los imagino conviviendo 4 años. A lo mejor se da, me parece muy improbable. Y si no se da, gana Trump. Gana Trump. Gana Trump. Tiene Claro. todas las condiciones para hacer que el otro tenga que entregar parte de sus acciones, para complicar la vida, para someterlo. Esta idea no recuerdo pero que viene trabajando Trump en este programa, de reemplazar la línea de empleados estatales de carrera por funcionarios políticos, que lo viene planteando desde la campaña, un par de años antes de la campaña, que parece algo formal solamente. ¿Crees que se puede hacer? Y por otro lado, me da la sensación que sería un nivel de cambio brutal en alguien que además va a tener el Congreso, la Corte, y si tiene toda esta, digamos, burocracia propia, estamos hablando de una concentración de poder muy potente. Esto es muy interesante porque hasta hace poco se consideraba que el populismo era un mecanismo de desintermediación. La gente estaba preocupada por un mundo en el cual no controlaba los eventos, los algoritmos, vos sentías que había conspiraciones y gente con poder que tomaba decisiones y vos eras una víctima de esas decisiones. El líder populista se comunica con vos directamente, prescinde de intermediaciones. En todo caso, tiene las redes sociales, que la mayor parte de la gente cree que horizontalizan la comunicación. Como sabemos que el algoritmo lo que hace es filtrar y seleccionar. Pero en todo caso, el populismo era desintermediación. Era sacar todo lo técnico. La política por encima de la burocracia de los tecnócratas. El nuevo populismo no es así, es un tecnopopulismo.
un populismo apoyado en los algoritmos, en las redes sociales y en los empresarios digitales, Big Tech. Y funciona diferente a lo que conocíamos, porque es un mecanismo de intermediación invisible. Lo que hace Elon Musk es intermediar todo el tiempo. Nosotros pensamos que vemos a los que seguimos. Vemos a los que seguimos cuando el algoritmo decide que sea así, y si no, vemos otra cosa. Ya había habido un tecnopopulismo, pero económico, que era Rafael Correa en Ecuador, un doctorado en economía en los Estados Unidos, pero era un populismo tecnocrático en lo económico. Los populismos tecnocráticos más modernos, Milei, Bukele y ahora Trump, son tecnocráticos en lo comunicacional, en la creación de comunidad, no solamente en la estabilización de la economía. Y lo que parece hasta ahora es que esto viene de la mano y tiene una cierta estabilidad. Pero tiene cierta estabilidad el sistema, no significa que los tipos lleguen para quedarse. La democracia sigue funcionando. Y esto es algo que quiero destacar. Y algunos pueden pensar que es una profesión de fe, que es lo que quiero creer. Pero creo verlo, no solo creerlo. La democracia es un sistema en el cual nos deshacemos de nuestros gobernantes sin derramamiento de sangre. Los votamos y se van. No los tenemos que eliminar físicamente. Y tanto Trump como Bolsonaro perdieron elecciones. Y Cristina, y Macri. Macri, basura, vos sos la dictadura. Una ridiculez ese. Pero si alguien pensaba que Macri era la dictadura, cuando perdió las elecciones y se fue, ¿qué piensa? Lo mismo lo que pensaba que Cristina era la dictadura. Se cansa de perder elecciones, Cristina. Es una especialista, profesional en perder elecciones. Eso es democracia. Entonces, lo que vemos es un populismo tecnocrático, que hasta ahora es lo contrario, el populismo era el antitecnocrático, que convive con la alternancia de poder. Por ahora de manera pacífica. ¿Cómo se va a procesar esto? Por ahora lo que vemos es que la democracia no es como pensábamos que era. La democracia pensábamos que era suave, institucional, republicana. Y no, es un juego de roce, de fricción, como decía Basile del Futuro. Un juego en el que estamos cagándonos a patadas, pero no a tiros. Y creo que las patadas llegaron para quedarse. ¿Y qué hace que eso no pase al siguiente nivel? Creo que fundamentalmente el cambio demográfico. Que ahora somos más viejos que jóvenes. Y los que están dispuestos a jugarse la vida, Batata se llamaba era un hooligan, un barra brava en la época de Menem. Okay. En una época había hecho una declaración famosa porque decía, yo doy todo, por Menem soy capaz de donar sangre. La vida por Perón, la sangre por el turco. Bueno, nadie quiere morirse. Valoramos demasiado la vida, incluso cuando nos va mal, para arriesgar la piel por eso. Por supuesto que hay mucha gente que se va de mambo, pues están los locos en Brasil, están los tipos que tomaron el Congreso en Estados Unidos. Esas imágenes del Congreso son increíbles, inconcebibles, nunca hubiéramos pensado. 5 muertos, cada vida vale un mundo. Son 5 muertos, no son 30.000. La democracia es no solo resiliente, yo diría es antifrágil. Nassim Taleb, el tipo te dice, cuando algo recibe un impacto y se rompe, frágil. Si recibe un impacto y resiste, es resiliente. Si recibe un impacto y se fortalece, es antifrágil. Los músculos, cuando vos empezás a hacer ejercicio, hay micro lesiones, pero con el tiempo crecen. Bueno, la democracia parece fortalecerse, no en calidad, en resistencia. Se banca Trump, se banca Bolsonaro, Macri, Cristina, Milei, se los banca, los procesa, los deglute. Y en esta lógica de la encuesta del año pasado, no sé cómo estará hoy, de Latinbarómetro, de los 2 países de mayor satisfacción democrática en América Latina, Uruguay y El Salvador. Democracia parece ser, no en la definición de la ciencia política, sino en cómo lo cataliza la sociedad, que te resuelva los problemas, no un sistema de gobierno. ¿Lo ves así? Y si eso fuera así, ¿cómo haces para defender un sistema de reglas si simplemente es que te resuelvan los problemas, digamos? Es cada vez más así. La definición de democracia de la gente y la definición de la democracia de los politólogos está cada vez más divorciada. Yo acá me tomo de Richard Thaler, premio Nobel de Economía, hace unos años, donde el tipo habla de que hay 2 tipos de seres humanos, los humanos y los economistas. Y dice, los economistas modelizamos para los economistas. Los economistas se comportan como los economistas creen que los humanos se comportan. Los humanos se comportan de otra manera, por eso su gran libro es, no sé la traducción, Portándose mal. Y él cuenta una serie de cosas y las teoriza sobre por qué hacemos cosas que la teoría económica dice que no tenemos que hacer. Después lo que uno ve es que se van neutralizando o se van, como los sesgos tienen la misma dirección, vos lo podés anticipar. Entonces, no hacemos lo que tendríamos que haber hecho, pero siempre en la misma dirección fallamos. Y por lo tanto, si ajustamos el modelo, también anticipa el resultado, el comportamiento.
es fascinante. Bueno, y con ¿Pero qué es eso? ¿Es economía del comportamiento? ¿Son es economía del patrones? comportamiento. Thaler fue un discípulo y socio, coautor de Kahneman y Tversky. Ok. Son los que ganaron el premio Nobel 16 años antes, 2002, 2018. Fenómenos. Y todo fácil, hay que leer esto, conocés, pensar rápido, pensar despacio de Kahneman y portarse mal de Thaler. Es lecturas. Lo de Thaler no, ese no lo... te no- va a encantar, portarse mal. portarse mal. Y pasa lo mismo con los politólogos. Los politólogos creemos que la gente como nosotros, y no, la gente es normal. No se contaminó. Otros con intereses, claro. Piensa de otra manera. Claro. Está filtrada por nuestras lecturas. Y no tienen necesidad de matarse por sus ideas. Quieren resultados. Ahora, lo de Uruguay es un poco raro porque no hay resultados a nivel de estabilidad, pero tienen mucha más violencia que Argentina, el doble de tasa de homicidio, tiene más deserción escolar, tienen problemas de pobreza serios. Sí, quedó... Crimen, droga, narcotráfico. Sí. Quedó la idea del Uruguay Suiza. idealizado por el porteño, Sí. pero sí. Es hermoso. Yo estuve en Uruguay ahora, vengo de Uruguay, estuve 3 días ahí, no me estafaron ni una vez. Llego a Argentina, alquilo un auto, me sobrecobran peaje, la patente está borrada de un auto alquiler. Ojalá me hagan la multa y la pague Hertz. Una cosa de locos. Llegás acá y te estafan. Es Buenos Aires, te venden un buzón, te venden el obelisco, en el interior no pasa eso. Sí. En Bahía no sé, en la Barría somos honestos y de ahí... En Bahía tampoco. Listo. Es un problema del AMBA. Pero la gente quiere vivir mejor. Y la democracia tiene que garantizarle eso. Lo que pasa es que la democracia te garantiza cosas de las que no te das cuenta. Por ejemplo, igualdad y no violencia. Exacto. Igualdad. Una persona, un voto, no es una bala. Y no te morís. Cambio de gobierno y vos seguís vivo. Pero hay una cosa, Andrés, me parece que es el nivel de cambio de las sociedades producto del cambio tecnológico o también del cambio, hay que ver cuán vinculado o no, pero de las demandas, por más que no sean, a veces no es sofisticación, a veces simplemente un cambio en la demanda, necesariamente va más rápido que los procesos institucionales. Y eso se va a ir, uno supone, agudizando cada vez más. Con lo cual, uno entiende que la idea de democracia y resolución de problemas, a menos que los estados o los sistemas se vuelvan mucho más ágiles, va a ir, o corre el riesgo, no lo digo en modo anticipatorio, sino en modo de hipótesis, corre el riesgo de ir separándose cada vez más. ¿Cómo enfrentás eso si no es con un cambio de reglas generales? Estoy escribiendo algo para el diploma que tendría que estar terminando ahora, pero prefiero hablar con vos. Bien. Sobre eso. Le pedimos disculpas a José. Aguantar. ¿Es un problema del sistema? Es un problema de las personas que lo encarnan. Los politólogos tendemos a pensar que es un problema del sistema, se arregla con reformas. Y la gente dice, no, son estos hijos de puta. ¿Qué es lo que hace? Cambia a esos hijos de puta, vota a otros. De lo que después se enoja Dice también que y son se lo saca de encima. Exacto. La democracia es un sistema que te permite deshacerte de los hijos de puta, otra vez, sin eliminarlos. Va a seguir pasando esto, la insatisfacción llegó para quedarse. Lo que la gente busca muchas veces es comprensión, contención, que el que está arriba sea como vos. Entonces lo que vemos es que la democracia siempre va a ser insatisfactoria, siempre va a llegar tarde. Es un procedimiento para tomar decisiones colectivas. Las decisiones colectivas siempre van a dejar a alguien insatisfecho. Así que estamos condenados a que no nos guste cómo funciona y qué es lo que produce. Pero si hay alguien que nos escuche, que nos entiende, estamos contenidos. Se ven como nosotros. Por eso las políticas identitarias son... Las nuevas derechas critican las políticas identitarias, pero ellos la expresan también. Las políticas identitarias que ellos critican son las de las minorías sexuales, ponele. La política identitaria que ellos practican es la nacional o étnica, los que son parecidos a nosotros. No queremos que vengan los diferentes, que nos invadan los musulmanes. En el fondo es siempre la defensa de la comunidad. Y si vos sentís que pertenecés, te bancás la malaria. El problema es cuando sentís que no pertenecés y encima te mean encima. En la discusión... Que no ganás y que no perteneces. Que te morís de hambre y el tipo que está arriba... En la discusión migratoria, digamos, de Europa, hay una cosa que me parece bastante interesante, que es como la parodia del progresismo plantea. Digo la parodia del progresismo porque yo no identifico progresismo como un adjetivo descalificativo, pero sí cuando se transforma en parodia, como todo, me parece que no camina. La autoparodia, decís. La autoparodia. El progresismo es, bueno,
no hay discusión sobre lo migratorio, digamos, ¿no? Es decir, no hay un problema acá. Lo que a mí más me contiene es, che, acá hay algo para hacer, hay una crisis migratoria, ¿cómo integramos a alguien que no forma parte de nuestra cultura? Pero hay una cosa, me parece, mucho más efectiva, porque es más fácil de explicar, que es, lo discutía con alguien del gobierno, que me dice, yo no quiero, se posicionaba como si fuera, ¿no?, un muchacho de Birmingham, ¿no? Pero me decía, yo no quiero que venga un musulmán acá y aplique sus propias reglas sociales, teológicas, etcétera, etcétera, con nuestras mujeres. Y yo lo que veía en eso, era una discusión privada, pero lo que veía es, si yo tuviera una discusión pública, él la ganaría. Porque eso es mucho más fácil de entender que mi propuesta de integración. ¿Cómo salís de eso si es que hay alguna manera de salir de eso? Por ahí me decís, no, resignate y ya. Tengo una salida institucional, como todo politólogo de bien, si es que tal cosa existe. No siempre funciona. Pero esto que vos decís, la incomprensión mutua, funciona para los dos lados. Vos te tomás un taxi en Birmingham, en cualquier lugar donde se juega al rugby a la noche, a las 4 de la mañana, y tenés un pakistaní manejando, y vos ves todas las inglesas, galesas, escocesas, borrachas, con minifalda tiradas en la calle, y dices, yo no quiero que mis hijas sean así. Ellos tienen un rechazo cultural por el país que los acoge, en el que trabajan, dicen, pero no es esta la cultura que yo quiero. Ahí lo que tenés es un clash cultural. La respuesta que damos los politólogos es institucional. No tienen que respetar los valores, tienen que respetar las leyes. No tienen que pensar como nosotros, no tienen que valorizar de la misma manera. Lo que tienen que hacer es cumplir la ley. Acá no se puede tratar de esa manera a otra. Se acabó. ¿A vos no te gusta? Pero viste que hay, vuelvo a los ingenieros del caos. A veces no alcanza la ley. Claro. La gente lo que quiere es homogeneidad cultural. Porque vas a los ingenieros del caos. Si vos tuvieras acá sentado a Nahuel Sotelo, secretario de culto, probablemente te diga la teoría del reemplazo. Te plantea la teoría del reemplazo. Que vos me decís, che, pero eso no es un problema, en términos porcentuales es mínimo, etcétera, etcétera. Pero así, por eso vuelvo a los ingenieros del caos, Orbán, ¿te acordás que inventa un problema migratorio y se consolida y recupera una popularidad que había perdido producto de una cuestión de orden más tangible? A eso voy con cómo combatís emoción con evidencia. Bueno, vamos a una pequeña chicana. Yo acá estoy con Elon Musk. Sí, ojalá. Dios quiere. ¿Sabés cómo se combate el reemplazo? El reemplazo es que tu población declina y otra población la sustituye. Con gente que no sea como nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, nuestra secretaria general. Es decir, gente que tenga hijos. Exacto. Si vos no tenés hijos, te extinguís en una generación. Si vos no querés que vengan de afuera, producís gente que trabaje en tu país, porque si no, otro tiene que hacer el trabajo que vos necesitas. La inmigración es una necesidad económica y un contratiempo cultural. Como tenés necesidad económica, tenés que conseguir que la cultura digiera, degluta o se adapte. Eso se hace a través de leyes y paciencia. Pero un detalle interesante. Los emigrantes o inmigrantes no se comportan igual en todos lados, los mismos. Porque toman formas de ser del repertorio de protestas del lugar al que llegaron. Los inmigrantes en Francia queman autos a la noche, porque los franceses queman autos a la noche. Claro. En Portugal no queman autos a la noche, Claro. van a la plaza y protestan, como hacen los portugueses. Entonces, cuando los franceses se quejan de los inmigrantes, se están quejando de ellos mismos también. Los inmigrantes lo que están haciendo es una réplica lo que ven. en espejo. Vamos a ir terminando, Andrés. Vamos ya como más de 1 hora y media de conversación. Se me pasó la verdad que volando. Y de paso le digo a la gente que está del otro lado que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den like al vivo para que después les siga recomendando charlas y conversaciones como las que estamos teniendo con Andrés. Pero quiero cerrar con esta, digamos, nueva era con un nuevo Trump empoderado. En la discusión con China aparece el DeepSeek. ¿DeepSeek era el nombre del que, bueno, ha generado algunos traumas? Generan distorsiones financieras globales. Trump da la sensación de que asume el golpe. Pero quiero decir, es una pelea potente. Hay alguna cosa incipiente ahí, me parece, entre Rusia y China. ¿Qué va a pasar con el gas que los gringos por ahí no se lo venden más a Europa porque lo necesitan para ellos? Europa se va a tener que recostar de nuevo en Rusia. ¿Qué pasa ahí y por qué nunca hablamos de África? Si es que tenés alguna posición respecto a esto. Pero siempre me impresiona la ausencia de un continente con 54 países, algunos de ellos muy pujantes. Fascinante porque desde acá no se ve. Claro. En Argentina, agarra cualquier diario, cualquier día, no hay una noticia de África.
En Europa sí. Para empezar, porque llegan Exacto. los inmigrantes. Para seguir, porque están ahí al lado. Así que yo vivo a 1 hora de Marruecos. Claro. Cuando hay Vos tormenta... en Lisboa. Vivo en Lisboa. Te tomás un avión, estás en Marrakech, te vas de vacaciones el fin de semana. Hay tormenta de arena en el Sahara y tenés el auto rojo, todos los autos rojos, naranja, de arena. África está al lado de Europa. Y si mirás, hay una conexión terrestre prácticamente. Para empezar, Europa es una pequeña península del continente eurasiático y después África está ahí con el Sinaí enganchadita. África es el único continente que está creciendo demográficamente, no económicamente, con la velocidad que necesitaría. Esto significa una de dos. Si empieza a crecer la economía como crece la demografía, va a ser el motor del crecimiento económico global. El crecimiento económico en el mundo está 3%. Algunos países más, los emergentes, algunos menos, los desarrollados. Pero si no crece, si no se transforma en el motor económico del mundo, es una bomba de tiempo, demográfica. Si se mantiene pobre y conflictiva, la gente se va. Y se va a Europa. Europa es un continente chico, rico y viejo. Europa es un continente grande, joven y pobre. Esto es física pura. Se caen los africanos hacia los europeos. Y un detalle también que se conoce poco, insisto con la demografía. En el año 1900, hace 125 años, había 3 europeos por cada africano. Los africanos eran pocos. Europa dominaba porque tenía la tecnología, porque tenía los ejércitos y porque tenía las personas. Hoy hay 2 africanos por cada europeo. En 10 años va a haber 3 y en 20, 4. Los europeos tienen la tecnología todavía, pero no tienen la demografía. Así que es inevitable, salvo que se desarrollen. Por eso Europa tiene que hacer con África lo que Trump o Rubio planean para América Latina, desarrollar los países que envían inmigrantes para que no los envíen. Pero déjame interrumpirte ahí, porque si nosotros decimos que África es un continente pobre, pero de una tasa de reproducción más alta que la de Europa, el argumento de que las juventudes o que las nuevas generaciones no se reproducen porque no tienen expectativas de desarrollo personal o familiar, entra en crisis. Porque si vos estamos hablando de un continente como África, donde vamos a tener en 20 años 4 cada uno europeo, ¿cuánto hay de eso y cuánto hay de lo cultural, del individualismo, de ahora soy yo ¿no? Y estos liberales blancos diciendo quiero viajar? Para la tasa de reproducción demográfica hay explicaciones culturales en el margen. Si vos tenés ortodoxos judíos o Opus Dei, van a tener muchos hijos, pero es en el margen. Después la principal causa explicativa de la tasa de reproducción demográfica es el desarrollo. Cuando vos sos más rico tenés menos hijos. Es así. Entonces las expectativas empiezan cuando sos más rico. Las razones por las que los ricos tienen más hijos es que no precisan tener más, que quieren tener más tiempo libre, que los hijos que tuvieron van a sobrevivir. No tienen que tener mucho como reaseguro de que algunos les van a quedar. Claro. Cuando vos estás en el estado de naturaleza, o cerca, tenés hijos libremente. Y la medicina evoluciona, también en África. Y por lo tanto viven más. Son más y viven más. Y que se muden unos poquitos te hace un montón de diferencia. Estados Unidos casi no está en África, está en algunos lugares, muy marginalmente. Los que están son China, Rusia y Europa, de diferentes maneras. China viene, te alquila el pedazo de tierra, en 48 horas cierra sin condicionalidades el trato, te pone la fábrica, te pone el puerto, te trae los trabajadores, te hace la producción y se la lleva y te deja los morlacos. Rusia viene con fuerzas armadas. La Wagner, que ahora cambió mercenarios privados, que era el ejército paralelo ruso, ahora fueron reabsorbidos, y se encargan de custodia, sobre todo, custodia de los gobernantes africanos, muchos de ellos malhechores. Pero además lo que hacen es luchar contra la yihad islámica, que son los fundamentalistas musulmanes que ponen en riesgo la estabilidad, y robarse los diamantes, simplificando. Se enriquecen con eso. Y Europa lo que hace es tratar de negociar respeto y derechos humanos, ¿sí? Durante 6 meses, para que después vengan los chinos y les alquilen la tierra y vengan los rusos y los corran a patadas. Entonces Europa se va replegando. Francia se retira, los demás son países chiquititos. Eso es lo que estamos viendo en África en este momento. Acá no llega todo esto, porque no llegan los africanos. A Europa llega. Y es parte de la discusión. Hay un video famoso de Giorgia Meloni, antes de ser primera ministra, castigando a Francia, sí, porque de los 54, 55 países africanos, 17 tienen una moneda atada al euro. La política comercial no, la política monetaria de un tercio de África se determina en Frankfurt. Pero de esos 17, 14 tiene un franco africano que es supervisado y tiene derecho a señoreaje por el Banco Central francés.
Exactamente. En América también tenemos 10 países que tienen una moneda tal al dólar. ¿A quién me comí que dije 54 países? Sudán del Sur, probablemente. Ok, Chequealo. ok. Andrés, me Sudán quedaría... del Sur porque se acaba de inventar. Sí. Entendí. Me quedaría hablando horas, pero cumplimos mucho con los horarios y no quiero empezar a incumplir en el 2025. Ahora, después Así. googleemos, porque si eran 54 te la doy. Ah, bueno, después que la gente después comente en el Deberes para video casa. si eran 54 o 55. No, pues me quedé, por algo que leí hace poquito. Gracias, de veras, fue un A placer vos. para mí recibirte, en serio. Te espero en Lisboa. Encantado de la vida. Estuve a punto de ir a fines del año pasado y me voy ahora, creo que me voy en marzo, si Dios quiere. Avisame. Sí, Lila, me voy en marzo. Me voy en marzo y acá que se siente Tenenbaum a hacer On The Record. Que vino a Lisboa. Que fue a Lisboa. Sí. Estuvo hace... Unos meses. Unos meses, Sí. claro, exactamente. Bueno, muchas gracias a todo el equipo que hizo posible una nueva emisión de On The Record. Gracias a ustedes que están del otro lado. Vuelvo a pedirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den like al vivo y que recuerden que el martes volvemos a encontrarnos aquí en el canal de YouTube de Cenital para 540 con Ernesto Tenenbaum y María O'Donnell. Nada más, nada menos, hasta la semana que viene. Chau, gracias.